¿Por qué? ¿Cómo hace para seguir aguantando? ¿Por qué no se separa? Esas son las preguntas que oímos continuamente cuando se habla de violencia de género. Es difícil de entender si no se tiene en cuenta el proceso que vive la víctima. La conducta violenta va causando un deterioro psicológico en la mujer que desde el punto de vista conductual se manifiesta en una auténtica sumisión a los deseos y a las órdenes del agresor, el cual llega a tener un control y dominio de la mujer que hace que cada vez sea más inflexible, por lo que la violencia continúa su ciclo de intensidad creciente y la mujer llega a perder su propia identidad para convertirse en una posesión más. Hoy en Nuevas Mañanas hablamos de los daños emocionales de la violencia de género. Yo me manejo con una línea teórica que es una sigla de la denominación, es EMDR, y justamente se desarrolla para trabajar con personas que han pasado por situaciones de trauma. Dentro de la teoría se le llama trauma T chica, se le dice, que son aquellas situaciones en donde la persona ha vivenciado un impacto en su subjetividad, en donde se siente devastada internamente. Y esto puede ser equiparado a una experiencia de muerte. Hay como pequeñas palabras que uno los toma como algo chistoso o algo de lo cotidiano, como decir sos una tonta o sos un tonto, ¿no? Que se ve mucho también en los niños. Y uno dice, por una vez que te digan tonta o una vez que yo le diga a mi hijo tonto, no pasa nada. Pero en la recurrencia de decir eso, sí, esto va impactando y se van generando lo que son creencias. Estas creencias definen quién yo me creo ser y cómo entonces va a definir también cómo yo voy a actuar, ¿no? Y entonces esto también tiene una consecuencia. Si durante mi infancia o durante unos años yo he vivido con una persona que constantemente dice sos una idiota, no servís para nada, ¿qué te pensás que sos? Acá el que mando soy yo. Bueno, finalmente va a terminar actuando eso que le dicen. Para usted, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas que puede llegar a tener una mujer que ha pasado por una situación de violencia de género? Bueno, una de las principales puede ser justamente la autoestima. Luego su desmoronamiento moral que pueda tener, el temor a enfrentarse con la realidad, cualquiera fuese la realidad, ella va a tener duda de todo. Puede tener algún tipo de fobias, el miedo podría volver a intentar de vuelta alguna relación. Quedan marcas o quedan traumas que van a ser definitivos. La psicología ayuda mucho en estos casos, en el sentido de reorientar los procesos. Pero yo creo que una mujer maltratada, violada o que ha sufrido algún tipo de abuso, que no solamente físico, sino puede ser psicológico, económico también, nunca va a recuperar su esencia. Siempre van a quedar en su mente, en su psiquis, secuelas que no van a poder ser recuperadas. Ahora, no tiene que ver la edad, sino tiene que ver los recursos internos y las características de la situación. El otro tipo de trauma que me faltaba era lo que se le llaman T grandes, que es donde sí hay una situación de peligro, de riesgo de vida, donde yo me expongo realmente con una situación de donde me amenazan con un cuchillo, en donde me cortan, en donde me agreden físicamente, en donde yo termino lastimada, ¿no? En donde hay un peligro real de muerte, ¿no? De muerte física orgánica. Ese es el otro tipo de trauma, que por ahí es el que más lo entendemos o el que más reconocemos socialmente, pero y ahí como velamos o dejamos o no entendemos bien cuando hablamos de violencia psicológica lo que puede implicar, ¿no? Hay depresiones graves que no tienen que ver con algo endógeno, sino justamente por situaciones de vivencia que estoy experimentando. Bueno, los problemas son gravísimos y muchos, creo yo. Primero, la autoestima. De hecho, que antes de sufrir la violencia de género ya esa mujer, me parece a mí que ya tiene la autoestima baja y que hay que trabajar sobre eso. Y luego de haber padecido eso, yo creo que se agrava mucho más. Y muchos problemas psicológicos, no solamente para ella, sino para todo el grupo familiar. Hay sutilezas que a veces los profesionales nos olvidamos de ver, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta más cuando estamos trabajando
el tema de violencia familiar. Y si no lo tratamos, lo tenemos que tener en cuenta, porque es algo que está en la sociedad, entonces los profesionales tenemos que tener la oreja un poco también puesta en eso, porque uno nunca sabe qué se puede encontrar por detrás de eso. Yo creo que lo importante es prevenir las situaciones. Creo que la prevención es la mejor manera de que no existe el maltrato hacia la mujer. Pero me tienes que ayudar a encontrar el cinturón, ¿vale? Sí. Anda, voy a buscarlo en el baño. Pero busca bien, que es un cinturón muy especial. ¿Sabes que era de mi abuelo? Y que luego mi abuelo se lo dio a mi padre. Y luego mi padre me lo dio a mí. Y algún día cuando seas mayor también será tuyo. Pero solo si lo quieres de verdad, ¿eh, Marquitos? ¿Tú lo quieres? Sí. Así me gusta. Papá. Papá. ¿Qué pasa, Marquitos? ¿Lo encontraste? ¿Qué pasa, Marquitos?